tienen que estar pidiendo permiso para poder acceder y demás. Lo voy a hacer, en cualquier momento lo hago, prometo hacer esto. Bueno, si les parece, podemos arrancar con una revisión del texto de Fernández Coto. O sea, vamos a situarnos a quiénes enseñamos. Hasta ahora respondimos ¿para qué enseñamos? Sí, eso fue lo de alfabetización científica, ciencia para todos, las distintas finalidades a lo largo de la historia, y nos preguntamos a quiénes. Y acá tenemos por un lado la propuesta de Fernández Coto y después la contraparte, la de Marta Ferrero respecto al tema. Fernández Coto, sí, este capítulo forma parte de un libro de base en neurociencias, ¿sí? Proviene de la neurociencia. El libro se llama Cerebrando el aprendizaje. Y tiene un poco que ver con estos aportes que ha realizado la neurociencia al campo de la educación. Entonces, Fernández va a tomar acá el concepto de estilos de aprendizaje como las inteligencias aplicadas. Dice, las inteligencias puestas a trabajar. Y que son el resultado, por un lado, de las múltiples inteligencias. Acá se nutre de la teoría de Gardner, de que todos somos inteligentes en diferentes aspectos, no existe una única inteligencia. Resultan de la combinación de los canales de representación, esto es, de qué manera percibimos el mundo. Si es cierto, nosotros construimos nuestro mundo a partir de la percepción a través de los sentidos. Y cuando nos dedicamos al aprendizaje de algo, enfatizamos uno u otro sentido sobre otro. A esto lo va a llamar canal de representación o sistema de representación director, ¿sí? Y seguramente ustedes al leer pudieron ir identificándose con uno o con otro o con más de uno. Los estilos de aprendizaje resultan también de la predominancia funcional hemisférica. Esto significa que si utilizamos más el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, en cuestiones bien de neurobiología, y la forma que tenemos en resolver los desafíos, y esto es de manera convergente o divergente. O sea, de todo eso resulta el estilo de aprendizaje. ¿Qué vamos a considerar nosotros? Dos cuestiones. Los estilos de aprendizaje según las inteligencias, ¿sí? Que de hecho está muy bien organizado como inteligencia lingüística, lógica, espacial, y en el material aparece un cuadro en donde ustedes tienen algunas características para poder reconocerse. Y esto de cómo a veces podemos reconocer algunas de estas inteligencias en el llamado mal comportamiento. ¿Sí? El alumno inquieto, el que está todo el tiempo haciendo algún sonido con el pie, con la lapicera. Bueno, tal vez ese que está haciendo ruido con la lapicera tenga una inteligencia musical, ¿sí? Ese que necesita moverse tenga una inteligencia cinético-corporal, ¿no? Estas señales o puertas de acceso a las diferentes inteligencias. Y luego va a lo que creo que es importante destacar de este material, a los sistemas de representación sensorial, ¿no? De hecho, también después por acá viene la crítica de Marta Ferrero, ¿no? Reconoce 3 tipos de estudiantes: los estudiantes visuales, los estudiantes auditivos y los kinestésicos, ¿sí? El estudiante visual es el que hace esquemas conceptuales, pone imágenes, le pone color, su carpeta está impecable, subraya los títulos, necesita ver para aprender, le gustan las descripciones, las imágenes. Por lo general no tiene falta de ortografía porque al tener esta memoria visual, esta forma de aprender visual, recuerda de qué manera se escriben las palabras, utiliza frases del estilo ya veo, está claro, y le cuesta mucho esto de sostener la atención escuchando durante largo tiempo. Por otro lado tenemos a los estudiantes auditivos, los que tienen facilidad de palabra, los que dicen, no, yo escuchando al profe ya para mí es suficiente. A veces ni siquiera toman nota, recuerdan a la perfección lo que se dijo en la clase, en ocasiones hablan solos, por ahí están preparando algún tema y necesitan decirlo y al escucharse o explicárselo a otro. Pueden llegar a tener algunas faltas de ortografía porque de algún modo escriben como les suena, les gusta escuchar y utilizan frases como me hace ruido, esto me suena. Y finalmente tenemos a los kinestésicos, ¿no? Aquellos que necesitan de algún modo pasar por el cuerpo la experiencia de aprendizaje, son los que
están trabajando, no sé, modelos atómicos y toman objetos de la mesa y dicen, bueno, y estas uniones químicas las representan con una lapicera, con una cartuchera, representan, es decir, pasan por el cuerpo del aprendizaje. Por lo general, le gustan las historias de acción, dramatizarlas, se distrae cuando no se siente involucrado, bien, este tipo de estudiantes. Entonces, por ahí la propuesta de Fernández Coto tiene que ver con esto, ¿no? Así como existen diferentes estilos de aprendizaje y según el canal de representación líder, según cuál es el sentido que más se emplea, es importante reconocerlos porque nosotros como docentes solemos utilizar como estilo de enseñanza el estilo de aprendizaje que más nos resuena, más nos resulta. Entonces, de algún modo voy a enseñar a cómo yo aprendo. Y nos encontramos en situaciones donde generé un montón de actividades. Bien, pero ¿cómo son esas actividades? ¿Siempre corresponden al mismo tipo o son siempre completar el esquema, dibujar, unir con flechas, cuestiones que tienen que ver con lo visual, o hiciste una propuesta distinta? Entonces, de algún modo, va a ir no solo caracterizando el estilo de aprendizaje, sino a los capacitadores o a los profesores según las inteligencias y según los canales de representación. Habrán notado que mi canal de representación favorito o líder es el visual. Hablo rápido, ¿sí? Está orientado en el horario, en la fecha, en el límite de entrega. Su salón es colorido. Bueno, de hecho, no mi salón, pero sí mis apuntes, sí mis cuadernos, sí mis presentaciones son coloridas. Entonces, de algún modo, esto a nosotros nos permite identificar de qué manera aprendemos para, en la práctica, llevar adelante no solo el modo en que nosotros aprendemos, sino tratar de cubrir los diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Obviamente que para esto también están los señales de acceso, ¿no? De qué manera el otro responde. Si dice, mira esto, seguramente sea visual, esto no me suena. Entonces, hay ciertas formas de poder detectar cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno. Luego, Fernández Coto, además de esto, va a considerar la existencia de diferentes tipos de aprendices de acuerdo a cuál es el origen de la motivación, ¿no? Cuando hace referencia al origen de la motivación, va a proponer que en toda situación de aprendizaje se van a presentar diferentes estímulos para generar un desafío que rompa con ese equilibrio interno que ya trae el estudiante. Si esos desafíos son congruentes con los intereses de los educandos, si son aptos, esto es ni muy fáciles ni muy difíciles, va a haber como todo un movimiento para tratar de recuperar ese equilibrio, lo que se llama eustrés, y en esta búsqueda de la resolución del desafío es cuando ocurre el aprendizaje. Y llama distrés cuando o el desafío resulta o muy fácil o muy difícil. Entonces pensemos en nivel medio, nivel secundario, si lleva una propuesta de primaria, el sencillo no va a tener interés por resolver el desafío. Si le lleva una propuesta de nivel universitario, la complejidad tampoco va a generar ese deseo de poder restablecer el equilibrio. Entonces, teniendo en cuenta esto, el origen de la motivación, va a considerar 3 tipos de aprendices. Y otra vez acá, a revisar un poco la propia biografía. Cuando en ocasiones he sido motivado de manera extrínseca, esto es, por otros, cuando mi aprendizaje tuvo que ver con evitar el fracaso, entonces de algún modo es reproducir lo que dice el docente, sin reflexión y solo limitarme a lo que me pide. En ese caso sería un aprendiz superficial. Bien. En un nivel más avanzado, el aprendiz estratégico puede estar motivado por otros, por los docentes o por sí mismo, por el interés por aprender, pero ya va más orientado a cumplir la tarea, a aplicar algo. Entonces, va a prestar atención a lo que el docente quiere. Y todos los estudiantes somos muy hábiles en poder reconocer qué es lo que va a pedir tal o cual docente y cómo quiere que lo preparemos.
Y en ese caso estaríamos siendo aprendices estratégicos, ¿no? Porque sabemos que tal profesora va a pedir que citemos el autor y tal profesora va a pedir que realicemos una reinterpretación. Esa habilidad de detectar qué es lo que pide el docente, lograr la tarea, aplicar, ¿no? Eso que vamos a exponer tiene que ver con un aprendiz de tipo estratégico. Y finalmente vamos a donde apuntamos, a los aprendizajes o aprendices profundos. Cuando la motivación es intrínseca, surge del propio individuo, tengo el deseo de aprender porque quiero construir significados, porque quiero poder asociar esto con lo que ya conozco, relacionarlo con la vida cotidiana, con lo nuevo, con un nuevo contexto, y porque disfruto de aprender. Entonces, de algún modo, cataloga o clasifica Fernández Coto a los estudiantes o a los aprendices en estos 3 niveles según el origen de la motivación. Según las inteligencias, las mencionamos recién, el aprendiz lógico, el naturalista, el interpersonal, según los canales de representación visual, auditivo, kinestésico, y según el origen de la motivación, aprendiz superficial, estratégico, profundo. En su capítulo después va a hacer referencia a los estilos de enseñanza y en eso no solo considera las cualidades del capacitador, sino también los dominios de aprendizaje, esto es, qué manejo tiene de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, y la cultura educativa, hace como una breve reseña de las diferentes teorías educativas, ¿no? Me mencioné el conductismo, un poco el cognitivismo, el constructivismo y el humanismo. Hace como una reseña diciendo, bueno, el docente, además de tener su estilo de aprendizaje en función de las inteligencias, en función de los canales de representación, en función del tipo de aprendiz que él ha sido, también va a enseñar de acuerdo a qué dominio tiene de los diferentes tipos de contenidos y de acuerdo a en qué cultura educativa o a qué teoría educativa adhiere. Y bueno, y como para cerrar, que me parece interesante, trae este relato de la Escuela de los Animales, en donde cada uno de los animales presenta un potencial para realizar una tarea en particular, pero como a todos se les piden los mismos tipos de actividades, terminan convirtiéndose todos en mediocres, ¿no? Como para sacudirnos un poco de, bueno, ¿qué es lo que sabemos con respecto a quiénes enseñamos? Enseñamos a la diversidad, enseñamos a diferentes personas, cada cerebro es único, por supuesto, como cada persona es única, por supuesto, como cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje y cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que viene a traernos Fernández Coto. Y con lo que ustedes deberían de poder analizar las historietas de Felipe y de Manolito. ¿Sí? O sea, haciendo uso de estos conceptos, estilos de aprendizaje, origen de la motivación, estilos de enseñanza, cultura educativa. Por ahí estos serían los conceptos claves que son los que pedían la actividad. Después viene Marta Ferrero. ¿Y Marta Ferrero qué crítica le hace a Fernández Coto? ¿Qué viene a decirnos Marta Ferrero en el texto de Neuromitos? Ella plantea como que hay muchos tipos de aprendizaje. Nosotros hicimos ya el trabajo con las chicas. Ah, buenísimo. Y es como que le lleva un poco la contra, en realidad, el primer texto. Porque si plantea como que hay 71 tipos de aprendizajes, una cosa así, y no te vas a poner a hacer actividades para los 71 tipos diferentes de aprendizaje. Bien. Tenés que tratar de abarcar. No, decí, profe, decí. Hable. No, sí, eso que estás diciendo, Selén, un poco Fernández Coto no niega la existencia de los diferentes estilos de aprendizaje, pero también les habrá pasado a ustedes en esto de poder reconocerse en la lectura. Bueno, yo digo, yo soy visual, sí, pero por momentos también soy auditiva y por momentos también soy kinestésico. O para determinados contenidos, no sé, para la química necesito poder tener las fórmulas y ver los diagramas y demás, pero tal vez para una filosófica, una pedagógica, con escuchar ya me es suficiente. Entonces ahí empieza a complicarse el panorama, ¿no? Porque no solo vamos a tener alumnos visuales, sino vamos a tener visual auditivo. No solo vamos a tener a kinestésicos, sino vamos a tener a auditivo kinestésicos. Digo, empiezan a realizarse ciertas combinaciones
Y es cierto lo que vos decís de las 71 clasificaciones, además de el estilo según el canal de representación, está el estilo según el tipo de la forma de resolver desafíos, según el origen de motivación, o sea, ¿qué clasificación voy a utilizar? Entonces, de algún modo, Marta Ferrero va a decir esto, ¿es posible profundizar en la enseñanza atendiendo a cada estilo particular de aprendizaje? Y yo sumo, nosotros como docentes de escuela media, de escuela secundaria, de escuela superior, trabajando con 9, 10 cursos, con 30 alumnos promedio, 300 personas en la semana. ¿Es posible identificar el estilo de aprendizaje de cada uno y adaptar la enseñanza a cada uno? Y sinceramente no. No, vamos a tener algunos estudiantes de los cuales vamos a poder detectar rápidamente cuál tal vez es el canal de representación favorito, qué inteligencia, pero digo, de los 300 alumnos que pasan por semana en nuestras clases es muy difícil. Esto no quita, y acá hago esta salvedad, de que reconozcamos que no todos aprenden del mismo modo. Entonces, ofrecer una diversidad de propuestas para tratar de abarcar la mayor cantidad posible de estilos de aprendizaje. Entonces, sí, es eso, Yelena. Rocío, ¿qué quieres sumar? Profe, yo tengo una duda. ¿Estaría mal que yo como docente tome uno de ellas, la que más se adapte a mí, como para poder enseñar, para yo poder decir, estoy enseñando bien, pero si los chicos no me entienden, tengo que buscar otro método? No sé si me explico. Uno en el que yo me sienta cómoda para poder explicarles y decirles, sí, los chicos están entendiendo, pero si un grupo de chicos me dice, profe, no entiendo, tengo que buscar otro método, ¿está mal? No, no, porque en realidad este texto, o sea, de mostrarles un poco la propuesta de Fernández Coto y la crítica de Marta Ferrero, es para decir, bueno, existen diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Y así como existen estilos de aprendizaje, existen diferentes estilos de enseñanza. Mi estilo de enseñanza tiene que ser lo más amplio posible para poder abarcar los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, si yo tengo un grupo de estudiantes que no están aprendiendo, tendría que revisar de qué manera estoy enseñando. Ahí podría podría utilizar algunas herramientas de esta propuesta para rastrear, bueno, ¿qué tipo de actividades estoy proponiendo? Todas las actividades tienen que ver con completar, con unir flechas, con armar esquemas. Estoy siendo visual y tal vez estos chicos necesitan hacer una representación porque son kinestésicos, ¿sí? Claro, comprendo. Porque mi consulta y todo esto va porque, por ejemplo, yo uso diferentes métodos, en diferentes aulas, diferentes chicos, en varias escuelas, también se le complica a uno como docente. Primero, organizar la clase. Segundo, explicar y también incluye que te atrasas vos como docente, podés atrasar a los chicos, si capaz algunos entendieron, otros no. A mí me ha pasado que siendo alumna, hubo profesores que le han explicado a ciertos chicos porque los han mirado a ese grupo de chicos y los han enseñado a ellos. Y al otro grupo no les enseñó nada. No sé si me explico. Eso va más por el docente, porque bueno, temas de atención, de como que se llevaba bien con un grupo y con otro no, pero a lo que quiero llegar es que hay mucha diversidad, como usted decía, de alumnos, y hay que ver eso como docente. Bien, sí, eso es un poco el mensaje de este material, ¿no? El reconocer la diferencia de estilos de aprendizaje y también reconocer que es imposible atender a cada uno de manera personal, individualizada, pero sí es posible y es necesario que nuestras propuestas sean las más diversas posibles. Eso sí, eso tiene que quedar muy en claro. Cuando planteo mis propuestas de enseñanza, tengo que tratar de cubrir la mayor cantidad de estudiantes posibles. Una de las críticas que hace Marta Ferrero es esto, ¿no? Que aplicar este método de estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza, es una pérdida de tiempo frente a otros que por ahí sí resultan eficaces, y que es imposible esto de catalogar a los estudiantes o agruparlos en estas categorías, porque uno puede ir cambiando a lo largo de su biografía como estudiante y, como les dije anteriormente, puede ser un tipo de estudiante, un tipo de aprendiz para una disciplina y ser otro distinto para otra disciplina. Pero sí es cierto lo que vos decís, Rocío, como docentes ustedes tienen la
la obligación de atender a la diversidad, ¿sí? Esta es tan solo una herramienta como para poder detectar cuál es esa diversidad. Si yo en todas mis clases lo único que hago es hablar, ¿sí? Todas mis clases van a favorecer a los estudiantes que aprendan desde la audición. Si yo no apoyo en un recurso escrito, ¿cómo favorezco los visuales? Si yo no apoyo en un recurso de modelización, de dramatización, ¿cómo colaboro con los kinestésicos? Esta es un poco presentarles, la idea de presentarles estos dos materiales. Está buena la propuesta, ¿sí? Atención que muchos de estos resultados son resultados de laboratorio y la complejidad del aula es diferente a la de un laboratorio, entonces también esta es otra de las críticas. No es fácil hacer esta traducción laboratorio-aula. Y bueno, y también desmitificar algunos neuromitos que Marta Ferrero señala como que solo usamos un 10% del cerebro. Vieron que acá Fernández Coto dice que el estilo de aprendizaje depende de la predominancia funcional hemisférica, o sea, de qué hemisferio utilizamos, si el izquierdo o el derecho. Y la verdad es que muchos estudios se han dado cuenta que hay interacción entre los dos hemisferios y no hay el uso de uno sobre otro, ¿sí? No existen pruebas de que solo se utiliza el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, hay interacción. Entonces, esa es otra de las cuestiones a criticar. Cristian pregunta, redacto desde la posición de Fernández y le doy una opinión en contraposición desde el lado de Marta Ferrero. Exacto, sí, es eso. ¿Se pueden unificar las dos historietas en un mismo texto? Sí, totalmente. Vos podés decir, para Fernández Coto, y explicás las dos historietas, mientras, y ahí haces tu desarrollo de media carilla, y después pones mientras o sin embargo, Marta Ferrero propone o cuestiona, y ahí haces la crítica de Marta Ferrero a Fernández Coto. Sí, es eso, Cristian. Pregunta resuelta, o si no, vuelve a escribir. Bien. A ver. Bueno, y esto que también creo que lo señaló Rocío, ¿no? ¿Cómo hacemos para distribuir el tiempo? Si tenemos que atender a una propuesta de enseñanza y piensa en planificar un tipo de propuesta para cada uno de los estilos de aprendizaje, sumamente complejo, pero insisto con esto, sí pensar en la diversidad de propuestas, no quedarnos siempre en lo mismo. Bien, con esto de a quiénes enseñamos, me falta, que yo no sé si lo hice o me faltó también acá. Yo subí un texto de Tenuto, de Marta Tenuto, a quiénes enseñamos, o solo el de Fernández Coto y el de Marta Ferrero. Creo que no lo subí. Bueno, se las comento brevemente y lo subo a la brevedad, como para cerrar esta pregunta de a quiénes enseñamos. Marta Tenuto va a hacer una revisión sobre el concepto de niño y sobre el concepto de adolescente, tal como lo conocemos ahora, y hablan que en realidad son construcciones bastante recientes, ¿no? En tiempos históricos. Y que de algún modo el sistema escolar o la escuela organiza lo que es la vida social, ¿no? Y de eso tenemos prueba en la actualidad de cómo se ha desorganizado la sociedad cuando la institución escuela no es presencial y ocupa los espacios del ámbito privado. Entonces va a considerar 3 grandes cambios que caracterizan a esta época. El texto se llama Una institución del siglo XIX para niños y jóvenes del siglo XX. Uno de esos grandes cambios tiene que ver con esto que decía, ¿no? La escuela surge en el siglo XIX para el niño del siglo XIX, y estamos en el siglo XXI, y hay ciertas cuestiones que siguen siendo idénticas al origen de esa primera escuela. Entonces, si la sociedad ha cambiado, si los adultos hemos cambiado, ¿por qué esperamos que los niños sigan actuando como esos niños de la escuela del siglo XIX? Una de las primeras cuestiones que plantea. Un segundo cambio tiene que ver con el discurrir del tiempo, ¿no? En el siglo XIX el discurrir del tiempo era lento, sujeto a los cambios de la naturaleza, un tiempo lineal, un tiempo consecutivo. Y hoy
estamos en un discurrir del tiempo donde todo el tiempo se está haciendo algo, todo el tiempo se está trabajando, todo el tiempo se está estudiando, todo el tiempo se está pensando, todo el tiempo se está planificando, todo el tiempo se está haciendo algo y no existe límite entre lo laboral y lo privado. Y un tercer cambio que va a señalar esta autora tiene que ver con lo que ocurre a nivel subjetivo y los tiempos de concentración. Qué difícil es sostener la atención y la concentración en los niños y los adolescentes en la actualidad, en los adultos y en los niños. Somos multitareas, somos esta generación del tiempo de la inmediatez y superposición de tareas, ¿sí? Estamos haciendo algo mientras estamos pensando y resolviendo otras cuestiones. Entonces, ¿cómo todo esto, de algún modo, caracteriza y nos permite pensar a quiénes estamos enseñando? ¿Es ese niño para el cual surgió la escuela del siglo XIX? ¿Es este niño que no logra concentrarse más de 40 minutos? Nosotros estamos teniendo clases de 1 hora y estamos dentro de todo, más allá de las corridas, con un tiempo que es aceptable. Pero pensemos que en la presencialidad los niños y los adolescentes están 2 horas y tal vez con un intervalo de 10 minutos de recreo. Y entonces, ¿cuánto tiempo podemos llegar a sostener la atención de ese niño? Y también plantea esta cuestión de que muchas veces estar físicamente no implica que se esté psíquicamente. Y les va a traer un relato que es muy oportuno sobre un orador que está dando una conferencia y en primera fila una mujer emocionada, entonces él se emociona y sigue con su oratoria y cada vez más emocionada la mujer y él feliz con lo que había expuesto y demás, y cuando termina se acerca a la mujer y le dice que se puso a llorar o estaba muy emocionada porque la barba del orador le recordaba una chiva que tenía. Entonces miren cómo muchas veces estamos, pero no estamos, o estamos y estamos en otro lugar, ¿sí? Que un poco por ahí es lo que pasa en la primera historieta de Felipe. Felipe estaba concentrándose, intentando concentrarse para no perder nada de lo que la señora estaba explicando. Y estaba tan concentrado en concentrarse que cuando pregunta a la maestra si entendieron, todos habían entendido o dijeron que sí, menos él que estaba intentando concentrarse. Y entonces este texto, que ojo, es el PDF completo del libro, pero esto es solo el capítulo 1 y son 2 o 3 hojitas, suma a quienes enseñamos, ¿no? A esto a repensar de ni siquiera estos jóvenes que ustedes van a tener en el aula son los jóvenes que ahora están en el aula. Ni siquiera los del 2000 o son los estudiantes como en el tiempo en que nosotros fuimos estudiantes o de 5 años atrás. Esto, en mis 15 años de docencia, yo me encuentro grandes diferencias en mis estudiantes de mis primeros años a los estudiantes actuales. Y eso está bien que pase, porque si la sociedad cambia, ¿por qué no vamos a esperar que también cambien los estudiantes? Y como para cerrar la idea de Tenuto, ella va a considerar algunos supuestos, esto de que la escuela no prepara para la vida, ¿sí? Eso es un mito de que la escuela prepara la vida. La escuela es la vida misma, ¿sí? La escuela no está fuera de la sociedad, sino que es parte de. Entonces no te prepara para la vida. Es la vida que transcurre en ese espacio. El saber circula a través de los sujetos, entonces es importante recuperar las experiencias para vincular teoría y práctica. Esta teoría y esta práctica, esta experiencia conforma un modo de ver el mundo, y si logro involucrar a los estudiantes en mis propuestas, voy a encontrar en ellos mayor compromiso y responsabilidad con las tareas. ¿Sí? Un poco es lo que trae Tenuto y cierra la idea de a quiénes enseñamos, ¿no? Nos respondemos, ¿para qué enseñamos? Hablamos de alfabetización científica. ¿A quiénes enseñamos? Atendemos a esta diversidad de estudiantes, nos reconocemos como estudiantes porque de algún modo vamos a reflejar luego estos estudiantes que fuimos o que somos en nuestras clases como profesores. ¿Estamos con esta primera parte de a quiénes? Sí, bueno. Entonces ahora, sí, pregunta. ¿Pregunta o no? Bueno, entonces ahora vamos al qué de la enseñanza, que es el material que subí hoy y que vamos a trabajar esta semana y la próxima.
Sí, no sé, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿De a quién es? Eso de, sí, a quienes enseñamos no lo... Se acopla, Yelén. Sí, ahí lo estoy tratando de pasar en la... Que a quienes enseñamos no tenemos ese texto, no lo va a tomar tampoco en ningún No, momento. O sea, a quienes enseñamos es el nombre de la clase. Nosotros, porque eso también Bien. tengo que decir. Les subí en presentación del aula, no sé si llegaron a ver, en la parte, vieron que ustedes tienen organizada el aula en clases, en noticias, mensajería, y hay uno que se llama presentación. En presentación les subí el programa, la bibliografía, la evaluación, cómo está organizada, cómo vamos a trabajar. Y bueno, y esto lo habíamos hablado en la primera clase, la organización de los contenidos de la materia están basados en preguntas. ¿Para qué enseñamos? Que fue la clase 1-2. ¿A quiénes enseñamos? ¿Sí? Y es esto de los estilos de aprendizaje, el texto de Marta Ferrero como crítica, este texto que les voy a sumar de Tenuto sobre esta caracterización, y ahora pasaríamos a responder qué enseñamos. Es una forma de organizar la bibliografía, para qué... El texto este de Tenuto me parece que está preguntando Aye. ¿No lo subió todavía? ¿O está en No, Rodillo igual? porque Ah, ok. no, me confundí, el texto se llama eh, Una institución del siglo XIX para niños y jóvenes del siglo XXI, y lo voy a subir junto con el material de Fernández Coto y Marta Ferrero en esa clase, en la clase de a quienes enseñamos. ¿Sí? Sí, eso era, gracias Ok, por... ahora sí. Era eso. Bien, ahora sí, vamos con el qué de la enseñanza. ¿Pueden ver la pantalla que comparto? Sí. ¿Están viendo el qué de la enseñanza? ¿Todavía no? No, profe. Vamos a pegar de vuelta. No se pudo compartir. Prueba nuevamente. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe, ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarnos qué relación cabe establecer entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar sobre las ciencias. Sobre esto ya algo hablamos cuando trabajamos los mitos sobre enseñar ciencias y nos preguntamos si enseñábamos conocimiento científico en las aulas y ustedes muy bien respondieron que no, que en realidad lo que hacemos es una reversión del conocimiento científico. Y esto es muy cierto, ¿sí? Nosotros vamos a transformar el conocimiento científico en conocimiento escolar, ¿sí? Pero hay una relación entre ellos y justamente es que el conocimiento científico es fuente del conocimiento escolar. Por supuesto que va a sufrir transformaciones adaptativas, lo que vamos a llamar transposición didáctica, porque es más que necesario. Estamos hablando de conocimientos de dos ámbitos completamente distintos. El ámbito científico, en donde encontramos en su mayoría personas adultas que han elegido, han decidido dedicarse a esa área del conocimiento, que tal vez tengan dedicación exclusiva, tienen otras capacidades cognitivas. Y en el ámbito escolar tenemos a estudiantes que tal vez tengan gusto por las ciencias, pero por lo general están obligados a estudiar ciencias, porque forma parte de la secundaria obligatoria, y además de ciencias tienen que estudiar artes, tienen que estudiar historia, tienen que estudiar geografía. Entonces es más que necesaria esta transformación, esta transposición didáctica. Justamente porque las lógicas de funcionamiento de los dos ámbitos difieren. Entonces, para esta clase les presento un texto que es el texto de Bontá, donde van a tener los distintos niveles de mediación, como pasamos del conocimiento no escolar hasta llegar al conocimiento que es aprendido. En el primer nivel, del conocimiento no escolar al conocimiento enseñado. Entonces, en este nivel, de todo el caudal de saberes que circulan en la sociedad,
un grupo de expertos, especialistas en educación, especialistas en distintas disciplinas, lo que se llaman equipos técnicos. De hecho, en el Ministerio de Educación está el equipo técnico currículum, sobre currículum, van a tomar decisiones con respecto a qué contenidos van a seleccionar para que formen parte del currículum formal prescrito, ¿sí? Entonces, de todos los saberes que circulan, se hace una selección. Digo, en las escuelas no se enseña yoga, se trabaja educación física y eso tiene que ver con una selección. En nuestro país, considerando la gran heterogeneidad de todas las jurisdicciones, la diversidad que tenemos, lo que a nivel nacional existe como acuerdo son los NAP, núcleos de aprendizajes prioritarios, ¿sí? Esto es federal y es de común acuerdo de todas las jurisdicciones. Luego, cada jurisdicción, y cuando digo jurisdicción, estoy pensando en provincias y Ciudad de Buenos Aires. Cada jurisdicción va a elaborar su propio diseño curricular tomando como documento base los NAP. Entonces, este diseño curricular de hecho tiene su propia impronta de acuerdo a cuál es la jurisdicción, de acuerdo a cuáles son los fines sociales y el perfil de ciudadano que se persigue. Y en este nivel, además de estos equipos técnicos que van a hacer esta selección y lo van a dejar plasmado en los currículos, en los diseños curriculares, tienen injerencia las editoriales de libros de textos, ya sean de nivel secundario o de nivel superior, que hacen una segunda selección de esos contenidos. ¿Cómo se seleccionan los contenidos? Bueno, utilizando criterios de validez científica, esto es que respondan a paradigmas vigentes o paradigmas no tan vigentes, pero con un gran poder explicativo o con algún significado importante. Significatividad social, o sea, que tenga que ver con la construcción de significados para esa comunidad en particular y que tengan adecuaciones al alumno, adecuaciones a las capacidades cognitivas y de acuerdo a, esto también es de acuerdo a qué teorías y posicionamientos con respecto a las teorías educativas se tienen. Entonces, en este primer nivel de ese conocimiento científico que circula en la sociedad, se hace una primera selección. Estos diseños curriculares llevan revisiones. Yo les decía, en estos 15 años de trabajo de docencia, ya voy por el segundo diseño curricular que implemento, es decir, que hubo un cambio y había ciertos rumores, ya hace varios años vienen rumores sobre modificaciones en los diseños. Todavía no hay nada nuevo, pero yo creo que a la brevedad, la pandemia y todo frenó muchas cuestiones, en 2 o 3 años estaremos trabajando con nuevos diseños curriculares. Y otra vez, 10 años, 7 años, 15 años, eso se irá revisando. Profe, una consulta. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los alumnos que están en carrera y que tienen un atraso académico con respecto al cambio de los diseños curriculares? Hay como ciertos tiempos, como para, por ejemplo, tenés hasta 2 años para completar y se van cerrando gradualmente las diferentes asignaturas de esa carrera. No podés tomarte, no sé, 10 años como para poder hacerlo. Hay ciertas, se te va cortando el tiempo a medida que va cambiando el nuevo diseño. Sí, yo creo que en matemáticas ya hubo cambio de diseño y en inglés me parece, mal no recuerdo, que en el profesorado ya hubo cambios de diseño en la formación del profesorado. Pero sí, tenés como cierta presión de tener que cumplimentarlo antes de que se cierre ese diseño. Y te recibís con el título, que de hecho, por ejemplo, mi título tiene que ver con enseñanza para la EGB3 y el nivel polimodal. Algo extinto ya, pero ese es mi título. Bien. Una instancia de transición de este nivel al siguiente lo constituye la planificación docente. ¿Cómo pasamos de este conocimiento enseñar al conocimiento enseñado? O sea, en la transición tengo la planificación docente que se va a elaborar en base a ese diseño curricular. ¿Sí? Diseño curricular que fue elaborado en base a los documentos de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Del conocimiento a enseñar, eso que aparece plasmado en un documento como lo es la planificación, al conocimiento enseñado, esto se concreta en el aula, ¿sí? Lo que llamamos currículum real vivido.
¿sí? En qué momento está operando esta mediación en la práctica diaria, en la práctica del aula. ¿Cuáles son los filtros que operan? Por un lado, las condiciones institucionales en que se desarrolla la enseñanza. Entonces, yo puedo estar trabajando en una escuela agraria, ¿sí? O puedo estar trabajando en una escuela de isla, o puedo estar trabajando en una escuela del centro, o puedo estar trabajando en una escuela de la periferia. Esas condiciones institucionales de algún modo van a operar, ¿sí? En esa práctica concreta. Puedo estar trabajando en una escuela técnica, puedo estar trabajando en una escuela con laboratorio, puedo estar trabajando en una escuela sin laboratorio. Por otro lado, las acciones y decisiones que vayan tomando los docentes, y lo puse en un tamaño de letra mayor, la profesionalidad del docente. ¿Sí? Acá media esto del conocimiento enseñado, el conocimiento enseñado, ¿cuán profesional es el docente? Como característica, a diferencia de otras profesiones, nosotros de algún modo transitamos nuestra profesión durante mucho tiempo como espectadores, como estudiantes, tenemos idea acerca de cómo es la profesión docente. Y en ese tener idea también tenemos modelos de docentes a los cuales queremos seguir y modelos de docentes de los cuales no queremos ser como ellos. Entonces, de algún modo, esas matrices se impregnan en lo que es nuestro ser docente. Por otro lado, cómo es la formación de ese docente una vez que finaliza y culmina su formación inicial, ¿sí? La formación del profesorado. Continúa formándose, continúa actualizándose desde lo disciplinar, desde lo pedagógico didáctico, hace licenciaturas, hace maestrías, hay congresos, existen congresos de enseñanza, así como especialistas de otras profesiones como los médicos tienen congresos, nosotros los docentes también tenemos congresos en donde nos encontramos a trabajar estos modos de enseñar, estos modos de aprender y compartimos con el colectivo docente. Entonces, de algún modo, juega un rol importante esto que estoy diciendo, ¿no? Las matrices de ese docente, la formación. Es como muy necesario, ¿no? Seguir, digo, ¿no? Capacitándose, porque si no uno se queda en el tiempo, no sé, por ejemplo, ahora creo que la enseñanza va a partir al alumnado que vamos, o a los estudiantes que nosotros vamos a tener en el aula, ¿no? Que dentro de 20 años van a ser totalmente diferentes. Y si no hacemos... En 20, en 5. Bueno, sí, sí. Si no mantenemos una constante capacitación para adecuarnos a estas distintas situaciones que se nos van a presentar a través del tiempo, es como que nos quedamos en el tiempo y enseñamos con dibujito de la Pantera Rosa, en mi caso, por ejemplo. Habrán notado, y bueno, yo con ejemplos de los Simpsons, aunque los chicos mucho ahora no están registrando, habrán notado que cuando estuve hablando acerca de los estilos de aprendizaje, me incluí dentro de lo que es esto del ser estudiantes. Los docentes no dejamos de ser estudiantes, o gran parte de los docentes no dejamos de ser estudiantes durante toda nuestra carrera. Siempre nos estamos formando, estamos estudiando algo. De hecho, por ejemplo, ahora todo lo que tiene que ver con la cultura digital y demás, es una de las betas de las que tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir estudiando, tenemos que estar en ese rol. Entonces, acá tenemos como factores que influyen las matrices asimiladas en nuestra biografía, esta formación inicial y continua, porque de hecho ustedes en los 4 años, 5, 6, en los que cursen el profesorado, no van a llegar a abarcar la totalidad de estos saberes que circulan, sobre todo en ciencias cuando continuamente se está actualizando. Y por otro lado, las representaciones que la sociedad tiene del docente también tienen influencia en este aspecto, ¿no? ¿Qué suponen, qué lugar le dan al docente en esta comunidad, en esta región, ¿es el docente un actor importante? ¿Es el docente ocupa un lugar? ¿Se lo subestima, se lo sobreestima? Digo, eso también influye en este nivel, ¿sí? En el tercer nivel vamos a tener del conocimiento enseñado al conocimiento evaluado. Bien sabemos que no le damos la misma categoría a la totalidad de los conocimientos que enseñamos, sino que vamos a considerar algunos como contenidos de evaluación. Existen procedimientos legitimados para ver si hay apropiación de esos contenidos, las llamamos evaluaciones,
Entonces, de algún modo, esto que preguntan los estudiantes, o preguntamos, ¿no? ¿Esto entra en la prueba? ¿Esto va a ser evaluado? ¿Esto entra en el parcial? Tiene que ver con el reconocimiento que no todo lo que se enseña se evalúa. Entonces acá otra vez tenemos una mediación, otra vez tenemos un filtro que está operando. Y en el último nivel, de todo ese conocimiento enseñado y evaluado, pasamos al aprendido. Y acá es el sujeto que aprende el que lo va a hacer desde su conocimiento, desde su historia personal, desde lo que resignifica a partir de esto que está aprendiendo, descartando aquello que no encaja en sus marcos de asimilación, haciéndose, apropiándose de lo que sí es funcional a sus modelos de entender el mundo, y además, vinculando con a quienes enseñamos de la clase anterior, la pertenencia a un determinado medio sociocultural, su ubicación en el universo familiar, su sexo y otras dimensiones más, de algún modo interactúa con el conocimiento escolar, de lo que se espera de ese estudiante y delimita sus posibilidades de operar sobre determinados sectores de la realidad, ¿sí? Entonces, acá el docente también va a tener un rol, ojo, porque el docente, de algún modo, de acuerdo a si considera o no considera los conocimientos previos de los estudiantes, qué rol le asigna al error en el proceso de aprendizaje, si hace distinciones entre, por ejemplo, el aprendizaje de las estudiantes y de los estudiantes, digo, son cuestiones que inciden en este nivel. Entonces así, hacemos este recorrido por voluntad y reconocemos que ese conocimiento científico, que es nuestra fuente de origen de lo que vamos a enseñar, recorre un largo camino hasta llegar al aula. Y en ese largo camino sufre transformaciones. Ahora bien, cabe preguntarnos si esas transformaciones deforman o producen rupturas o distorsiones en ese conocimiento, ¿no? Entonces, estas transformaciones son inevitables, eso lo sabemos, es necesario, hay que hacer estas transformaciones, hay que hacer la transposición didáctica, pero los efectos negativos son inevitables, y la verdad es que acá aparece, ¿sí?, el concepto de vigilancia epistemológica. Debemos preguntarnos, ¿para qué vamos a enseñar algo en la escuela que fuera de la escuela no tiene sentido? Entonces, tener muy en claro que es necesario que mantengamos una actitud vigilante para que ese conocimiento que está en la escuela, que llegó a la escuela luego de estas sucesivas mediaciones y transformaciones, siga siendo reflejo de ese conocimiento científico que es fuente de origen, ¿sí? O sea que lo que estamos enseñando en la escuela tiene que tener su reflejo en el conocimiento científico. Sí, pregúntame. Entonces lo que deberíamos hacer es que al enseñar esa transposición didáctica, ahí viene lo de relacionar con algo cotidiano para que el alumno sepa que lo que está aprendiendo también le va a servir en la vida, porque siempre surge, y hasta yo lo he hecho, ¿para qué voy a agarrar y voy a aprender esto si después no me sirve? ¿O por qué nos enseña esto si después no lo vamos a poder aplicar en otro lado? Y siempre le hacemos esa pregunta al profesor, entonces ahí le tendríamos que demostrar un ejemplo cotidiano donde lo podría aplicar. Decime tu nombre porque no estoy viendo, porque tengo la presentación y no puedo Melanie. ver. ¿Cómo? Melanie. Melanie, entonces en este sentido lo que vos estás diciendo responde al para qué voy a enseñar esto, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo referencia es lo que enseñamos en la escuela, el qué de la enseñanza, tiene que ser reflejo o tiene que ser coherente con ese conocimiento científico del cual se originó. A lo que voy es que en ocasiones ha pasado que eso que se enseña en la escuela nada tiene que ver con el conocimiento científico del cual se origina. Entonces, ¿para qué lo vamos a enseñar en la escuela, ¿sí?, si es algo que se ha distorsionado tanto que hasta podría ser un invento? En ocasiones hemos realizado, este año no, pero en ocasiones hemos realizado trabajos de rastrear, por ejemplo, no sé, el concepto de fotosíntesis. ¿Cómo llega el concepto de fotosíntesis a la carpeta? Entonces, si vamos a una carpeta de algún estudiante de la escuela secundaria,
revisábamos cómo llegaba ese concepto, íbamos al libro, al manual, al texto escolar que trabajaba, cómo aparecía, íbamos a libros de nivel superior a ver cómo ese mismo concepto y llegábamos en ocasiones hasta papers donde se habían publicado cuestiones vinculadas a ese concepto. Entonces íbamos mirando el recorrido de ese conocimiento y viendo cómo ha sido modificado con agregados para que sea más comprensible, con supresiones, con simplificaciones. Pero la idea era justamente revisar que eso que estaba en la carpeta siga teniendo conexión con ese conocimiento del cual se originó. A eso apunta esta pregunta. ¿Para qué vamos a enseñar algo que fuera del ámbito escolar? No tiene sentido. O sea, que se transformó y se desvirtuó tanto que no existe fuera. Lo que vos haces referencia, Melanie, es el para qué de la enseñanza. Y lo respondiste bien. ¿Sí? Esa pregunta de para qué vamos a enseñar es lo primero que estuvimos trabajando, pero es lo que nos preguntamos siempre. Vincularlo con cuestiones de la vida cotidiana, que tengan sentido, que tengan significado, que permitan formularse nuevas preguntas. Pero digo, ¿se entiende acá a dónde estoy apuntando con vigilancia epistemológica? ¿Pero ha pasado esto? ¿Ha pasado? ¿Hay un ejemplo así como eh, eh, que en lo que ha sucedido así tácitamente que esto, o sea, el Mira, conocimiento es una cosa y lo que se enseña en la escuela no tiene nada que ver con el conocimiento, es una locura sí, esto? no es una locura, Rodrigo. De hecho, cuando tus compañeros de otros años hacían digo, no lo vamos a hacer a esto porque es un trabajo grupal, implica la búsqueda de bibliografía y ahora no están en condiciones de reunirse, intercambiar y demás. Han encontrado que, por ejemplo, ciertas definiciones que llegan a la carpeta son definiciones hasta, podríamos decir, sin sentido alguno. Han encontrado ciertos errores en propuestas de enseñanza en las editoriales, en los libros. Pensemos que, de hecho, en la producción de un libro participamos los docentes, ¿no? Y también participan editores. Mira, les doy un ejemplo muy sencillo. En un diario, una noticia sobre un virus y hablaba del tratamiento sobre la utilización de antibióticos. De formación del conocimiento científico. Los virus no son seres vivos, entonces no pueden ser tratados con antibióticos. Entonces, ahí está esto de la actitud de vigilancia epistemológica, poder reconocer cuando en un material, por ejemplo, ustedes van a evaluar los materiales que van a llevar al aula, van a producir materiales. Esos materiales que producen, esos textos que llevan al aula, esos videos, tienen que seguir siendo reflejo de ese conocimiento científico. A eso es donde apunto. Y de hecho, no tengo la autorización voy a ver si puedo rastrear alguno de sus compañeros de años anteriores para que me pueda facilitar uno de sus trabajos que han realizado de transposición didáctica y que vean cómo ellos identificaban, bueno, acá hay un agregado que esto no suma nada, que esto es una simplificación excesiva, este concepto está mal, y empiezan a prestar atención, porque a veces quienes se dedican a la escritura de materiales para el nivel secundario carecen de la formación necesaria para poder hacerlo, o los editores hacen mal su trabajo y entonces nos encontramos con algunos errores que también a veces pasa por descuido, ¿no? Recuerdo un libro en donde la caracterización entre eucariota y procariota estaba a la inversa. Digo, esas cuestiones, esas distorsiones, esas rupturas, y la actitud vigilante justamente es para recomponer el vínculo. Si detectamos, bueno, vamos a utilizar este material, pero vamos a hacer esta aclaración, ¿sí? Vamos a revincular esto a través de, voy a agregar un ejemplo más que permita la comprensión de este concepto. O en lugar de utilizar esta palabra, que es una palabra ambigua, voy a utilizar otra palabra más cercana que siga manteniendo el significado. Voy a buscar, chicos, un trabajo así, se los comparto para que tengan de ejemplo. Rocío. Profe, Sí, profe, quería agregar en forma de pregunta y afirmación de que sería por eso que algunos profesores crean sus propios cuadernillos para entregar a los alumnos. Y volviendo a la experiencia, me ha pasado que algunos profesores me han dicho, no vamos a usar tal bibliografía porque esta es más fiable, o
yo les preparo las propias fotocopias que van a imprimir, porque esa información es la que vamos a utilizar en relación a otros libros, a diferentes libros con diferente información. Sí, algo como entre paréntesis, chicos, es importante que ustedes como docentes sepan que son profesionales en la enseñanza de, entonces, como van a tener conocimiento didáctico de cómo enseñar esos contenidos, son capaces de generar y producir sus propios materiales, ¿sí? Esto es chivo propio. Con la profesora Patricia Ercole y nosotras hicimos un libro para biología de quinto. Y durante toda mi carrera, y lo sigo haciendo muchas veces, genero mis propios textos. Digo, he utilizado diferentes bibliografías, he hecho lo que vos decías, Rocío, parte de este material, parte de este otro material, y tuve la grata tarea de poder generar un material, y ahí estaba justamente en esto saber el reflejo de la transposición didáctica. ¿Cuáles eran nuestras fuentes para la producción de esos materiales? Libros de nivel superior y papers científicos, que teníamos que justamente adaptarlo para la enseñanza en el quinto año. Entonces, y también como otra beta de lo que es el trabajo docente, la producción de materiales. ¿Quién levantó la mano? Sí. Sí. ¿Usted hizo un libro de biología o algo Sí. para usarlo en el aula, digamos? Sí, Biología 5, Editorial Maipue, con la profesora Patricia Ercole, que la van a tener en Evolución. Ella no, o es Biología en su enseñanza, creo que está en el 29. Sí. Y en este sentido, los profesores pueden hacer contenido bibliográfico. Ahora, los libros que tienen errores, sí. ¿No pasan por alguna especie de filtro? Bueno, ¿cómo puede ser que lleguen esos libros, chicos? Bueno, pero llegan muchas veces justamente por revisiones, por transposiciones mal realizadas, por supresiones, por buscar simplificar algún contenido. Esa simplificación es excesiva, pero pasa, te vas a encontrar vos con mucho material, y sobre todo también material que circula en la web, en donde están estas distorsiones. Y ahí está la capacidad del docente de poder restablecer este vínculo. Sí, pasa, por supuesto. Sí. De hecho, no estamos exentos de que ustedes también encuentren alguna distorsión o algo, o tengan que recomponer algún vínculo en la producción que hicimos. ¿Noelia? Sí, cuando mencionó lo de la web, justo le iba a consultar eso. Es un trabajo también bastante complicado por el tema de Internet. Actualmente se busca mucha información y en Internet hay muchas cosas que están dando vueltas que son falsas, son erróneas. Entonces el profesor también tiene que regular eso, me parece, ¿no? Sí. Hoy sobre todo en esto que les toca a ustedes, ¿no? De esta enseñanza que de hecho no va a ser idéntica a la enseñanza pre-pandemia. Ustedes van a estar formando otro tipo de estudiantes y van a tener que generar otro tipo de recursos, otro tipo de materiales. Muchos docentes buscan materiales digitalizados y circula mucho material. Entonces, más que nunca, esto que estoy leyendo se corresponde. ¿Y cómo hago yo para hacer esta revisión? Bueno, si esto es un material para el nivel medio, nivel secundario, voy y reviso y consulto libros de nivel superior, 2 o 3 libros de nivel superior. Y si eso no me es suficiente, voy y consulto páginas de universidades, páginas de fundaciones, documentos científicos. Digo, hacer ese recorrido es un trabajo, por supuesto, pero habla del profesionalismo docente. Bien. Y un poco también para dar cuenta de esto, el contenido se va transformando en esta transposición didáctica. Tratemos de que llegue al aula con el mismo sentido del cual se originó. Bien, sí, había una pregunta en el chat. Si buscas, bueno, creo que yo quería agregar algo a lo que Melanie escribió. Sí. De que, por ejemplo, hace un tiempo descubrí que podés entrar a las páginas de Wikipedia, pero Wikipedia, y las podés editar. O sea que cualquier persona puede entrar y escribir lo que quiera. Por eso también me ha pasado que me han dicho, no busques en Wikipedia, no busques en Yahoo, no busques en tal página, y así, porque cualquier persona puede escribir en eso. Y otra cosa que también quería agregar, a lo que mi compañera Chele, cualquier persona es los estudiantes, o sea, podemos hacer la propuesta a nuestros estudiantes
de que, bueno, vamos a trabajar un texto de Wikipedia, porque no solo existen los editores, o sea, quienes escriben los textos de Wikipedia, sino que también están los revisores. Entonces vos podés proponerles a tus estudiantes, ¿quieren usar Wikipedia? Perfecto, vamos a usarlo, pero vamos a usarlos como revisores. Este material que está en Wikipedia lo vamos a revisar y vamos a ver si es válido o no es válido. Y de algún modo, fíjate que ellos ahí estarían un poco actuando con esta actitud de vigilancia epistemológica, aún siendo estudiantes. No lo había pensado así, me interesa mucho, así que lo voy a tomar muy en cuenta. Y otra cosa que quería agregar a lo que dijo mi compañera Yelén, sobre el tema de los errores, que nadie lo nota, nadie se da cuenta. Yo creo que eso va más por las actualizaciones. A medida que van pasando los años, se van creando libros nuevos con contenidos nuevos, más actuales, y ahí creo que se ven los errores que los libros más viejos tienen. Por eso también decimos tanta diferencia entre un libro y otro, porque hay evidencia. Pensemos que, como les decía recién, la actualización tiene que ser a nivel disciplinar de cada una de las disciplinas de ustedes, biología, física o química, y también a nivel del conocimiento didáctico que se tenga de ese contenido. Entonces, sí, por supuesto, esto es un continuo y es constante. Bien, entonces quiero seguir porque yo no me quiero extender mucho más, pero no quiero dejar de compartir esto último. Voy nuevamente a compartir. Ya casi estamos. Profe, los PowerPoint eso no están subidos, ¿no, Laura? No lo subí, no, porque quería darle un poquito más de color, estaba muy, muy blanco. Se lo subo mañana o pasado. Bueno, ¿qué son los contenidos? Esto ya un poco también adelantarles el trabajo de la semana siguiente. Cuando buscamos definición de contenidos, vamos a encontrar lo que se debe enseñar y es lo que aparece en el diseño. Sí, esos son contenidos. Lo que se declara enseñar, lo que está en la planificación, esos son contenidos. Lo que se enseña en la práctica diaria, esos son contenidos. Lo que se enseña sin intención, el famoso currículum oculto. Entonces, nosotros vamos a tener una definición desde una perspectiva actualizada y esa definición se va a vincular con el concepto de ciencia, con el concepto actual de ciencias, porque desde la visión clásica contenido era tema. Hoy, desde una visión actual, entendemos que la ciencia tiene 3 dimensiones, una dimensión teórica, entonces vamos a hablar de contenidos conceptuales, una dimensión metodológica, que tiene que ver con el hacer, el aprendizaje de habilidades, capacidades, procedimientos, contenidos procedimentales, y una dimensión actitudinal, ¿sí? La curiosidad, la responsabilidad también se enseñan, contenidos actitudinales. Y con esto ya es lo último, vamos a trabajar con el diseño para el primer año de Ciencias Naturales, así que lo buscan en ABC, ponen en Google diseño para el primer año de Ciencias Naturales, aparecen todas las disciplinas juntas. Ciencias Naturales creo que está en la página 23, 24. En algunos lados dice diseño curricular para el 7º año o primer año de la escuela secundaria, pero en ABC está. Y acá esto es un ejemplo de cómo está organizado en el diseño. Vamos a encontrar ejes temáticos, núcleo de contenidos y los contenidos. Esto que aparece en cursiva son los contenidos. Propiedad de los materiales es un contenido. Determinación experimental de los mismos es un contenido. Por supuesto que acompañando los contenidos hay orientaciones didácticas de cuál es el alcance, qué es lo que se trata de lograr con ese tipo de contenido. Pero acá, y es lo que van a trabajar la semana que viene, el poder reconocer la existencia de diferentes tipos. Si yo hablo de propiedades de los materiales y trabajo la física, las químicas, color, olor, dureza, estoy trabajando la dimensión conceptual de la ciencia, ¿sí? Estoy trabajando la dimensión teórica, perdón, contenidos conceptuales. Si hago referencia a la determinación experimental de las mismas, cómo hago para determinar la masa, cómo hago para determinar el volumen, estoy trabajando la dimensión metodológica de la ciencia, contenido procedimental. Lo que no aparece acá, en este caso, para este ejemplo, son contenidos actitudinales, pero yo los tengo que incluir. Entonces acá voy a tener que redactar en mi planificación cuáles son los contenidos actitudinales a trabajar. Y de hecho, esto que puede ser una práctica de laboratorio, responsabilidad con los materiales, es algo que también voy a enseñar.
¿sí? Entonces, también se van a encontrar en el texto que la selección de contenidos no es azarosa, sino que responde a determinados criterios. Estos son algunos ejemplos y acá terminamos. Pero, de todos modos, esto es un poco la presentación de qué van a tener de trabajo esta semana y la siguiente. El qué de la enseñanza, los contenidos, criterios para seleccionarlos, tipos de contenidos, identificar tipos de contenidos. Por esos caminos vamos a andar. Háganse del diseño curricular para el primer año de la escuela secundaria, que a partir de esta primera selección de contenidos, después vamos a empezar a pensar las distintas propuestas de enseñanza. Pero primero tenemos que reconocerlos, tenemos que entender cuáles son, qué tipos de contenidos encontramos y cómo vamos a trabajarlos. Esta semana, el texto de Bontá sobre niveles de mediación de la transposición didáctica y apuntes sobre contenidos. Hay una guía de lectura, una guía orientadora de lectura. Y la semana que viene seguimos trabajando con apuntes sobre contenidos y lo más probable es que les envíe un formulario con una selección de contenidos y ustedes vayan identificando si es conceptual, procedimental, actitudinal y algo parecido a eso. Bien, ¿estamos? Sí, Sí, profe, está muy claro. Bueno,